Amados hermanos en el Señor, muchos especulan con el fin del mundo, muchas especulaciones con el fin del mundo. Hubo un tiempo que algunos sostenían que el fin del mundo era en el 2000. Han habido muchos que han dado fechas del fin del mundo. Otros han dado fechas equivocadas de la venida de Cristo. Hace poco había un impío que decía que Jesús, el arrebatamiento de la iglesia sucedería el 17 y el 18 de septiembre. Estamos en octubre y ahí está la iglesia. Hoy voy a tratar un tema. En la Biblia encontramos 3 juicios. Voy a hablar de los juicios de Dios. La Biblia nos enseña acerca de 3 juicios. El juicio a los cristianos, que es en el tribunal de Cristo. Allí solo va a ser juzgada la iglesia. La iglesia es arrebatada. Inmediatamente después de esto viene el tribunal de Cristo, donde Cristo va a dar las recompensas, que son los galardones que nos habla la Biblia, donde cada uno va a presentarse delante de Dios y Dios nos va a hacer ver cómo fue nuestra vida cristiana. Está el juicio a las naciones, descrita en el capítulo 25 y en muchos pasajes de la Biblia, del Evangelio de San Mateo, versículo 31 y siguiente. Allí nos revela el Señor el juicio de las naciones y en muchos capítulos más de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el juicio en el trono blanco y también el fin del mundo. Para esto vamos a utilizar la palabra del Señor, 2 textos bíblicos nada más. Hay muchos textos bíblicos, podría mencionarle 10, 15 textos bíblicos de la palabra de Dios, pero me quedo en mencionarles 2 para tomar la realidad de la palabra del Señor. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, oiga bien, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y luego dice, fueron abiertos los libros y abierto el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a hablar de la palabra de Dios, del juicio del trono blanco, como lo revela la palabra de Dios. Este va a ser un juicio en el que no va a estar la iglesia presente. No va a estar también el cristiano que se salvó en el tiempo de tribulación. Los que fuimos salvos por gracia de Dios, por su infinita misericordia y por su grande amor, que es lo que nos sostiene, en el tiempo de la gracia, es la iglesia que es arrebatada al cielo, lo revela la Biblia. La iglesia no va a estar en este tribunal, no va a estar en este trono blanco, perdón, este no es un tribunal, este es un trono blanco de Dios. No va a estar en este trono blanco donde van a ser juzgadas todas las naciones. ¿Quiénes van a estar? Todos aquellos que no obedecieron la palabra de Dios. Todos aquellos que tomaron en poco la palabra del Señor. Todos aquellos que engañaron, que enredaron a las personas para poder llevar adelante sus proyectos, aún usando la misma Biblia, dieron mentiras y engañaron a muchos para poder vivir como de una forma engañada, pensando en que iban para el cielo, pero realmente
tendrán que encontrarse con esta realidad. ¿Cómo es este trono blanco? Para eso vamos a entrar, vamos a irnos al libro de Daniel en el capítulo 7, en su versículo 9. A mí me gusta poner de manifiesto la palabra de Dios. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían. Oiga bien, delante de él el juez, oiga, se sentó y los libros fueron abiertos. Estamos hablando Daniel capítulo 9 en su versículo, Daniel capítulo 7 en su versículo 9. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia. Aquí encontramos cómo Daniel en una visión, si usted quiere entender en el Apocalipsis, quiero decirle que tiene que ver las profecías bíblicas en Zacarías, las profecías bíblicas en Daniel. Y Daniel ve este trono, lo ve tal a como es, dice. Se sentó un anciano, dice, de días, que su pelo era blanco como la lana blanca y sus vestiduras blancas. Y dice en el versículo 9, y millares de millares le servían. Y luego dice, y millones de personas se presentaban delante de él, el juez. Ya en el Apocalipsis vemos que como Juan nos revela ya al Señor Jesús como juez. Ahorita el Señor Jesús está como abogado intercediendo por nosotros. Quiero aclarar algo también y lo hago con todo amor, sin deseo de molestar a nadie. No hay nadie más que sea intercesor entre Dios y los hombres, solo Cristo Jesús. De allí no hay nadie más. Estas cosas incomodan, pero es mejor, hermanos, que te sientas incomodado por la palabra de Dios y no que te vayas al infierno porque nadie te lo dijo. Dice la palabra del Señor literalmente, Apocalipsis dice, y vi, dice, el versículo 11 dice, en el Apocalipsis capítulo 20 dice la palabra del Señor. Busquemos la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Daniel ve un anciano de años, vestido de blanco, sentado en un trono. Ya Juan mira un trono blanco y al que se sentaba delante de él, dice, huyeron el cielo y la tierra y ya no hubo lugar para ellos. ¿Cuándo se va a dar este juicio del trono blanco de Dios? Después del reino milenial. Quiero explicarles esto. Después de la iglesia es arrebatada al cielo, hay muchos que predican el arrebatamiento, otros lo niegan, pero eso no tiene relevancia. Con Dios se van a entender. Eso es lo bonito. Ni tampoco estoy para contentar con nadie, ni tampoco estoy para que me vean como el super predicador, como el que todo lo sé, no. Entonces, la iglesia es arrebatada, viene la gran tribulación, termina la gran tribulación, viene Jesucristo a salvar a Israel y viene a reinar por 1000 años un reino de paz, de justicia. Termina el reinado milenial, se da otra rebelión que el diablo en este tiempo es atado y es puesto en el pozo del abismo, el lugar de demonios, y él es atado. Entonces, como no hay quien perturbe,
hay un reino de paz, de gozo y alegría, donde el Señor Jesucristo será quien reinará en la tierra. Luego es desatado, dice la palabra del Señor, y engaña a muchas personas y se rebelan todos contra Dios. Entonces es donde ya después de esta rebelión que ya Jesucristo pone orden, viene el trono blanco. Amado hermano, amado amigo que me puedes escuchar, quiero decirte que no vas a estar fuera de este lugar. Solo hay una manera de estar fuera de este lugar, por medio de la sangre de Cristo y que aceptes el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Por eso en esta tarde maravillosa nosotros les predicamos la palabra. Allí dice, huyó la tierra y huyó el cielo. Ya, allí es el fin. Ahí termina. Por eso les hablo del trono blanco y el juicio final. Dice la palabra del Señor, y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios. ¿Cuáles son los muertos grandes y pequeños? Aquellas personas humildes que nunca quisieron recibir la palabra de Dios, aquellas personas normales, seculares que andan por allí. Y los muertos grandes son aquellos grandes intelectuales que se sienten hoy halagados, que se sienten honrados porque son los presidentes de los países, que se sienten honrados porque su voz se cumple, porque someten a las personas, porque en las mismas iglesias, en las mismas religiones están los cabecillas apóstotas hoy en día que se sienten los superapóstoles, los que Dios les habla, los que Dios les revela, los que Dios les dijo, los hombres que hay que no se suben. Había uno que decía que él no se subía a un avión, mejor iba en su jet privado porque decía él que se contaminaba de los demonios que tenían los demás y los demonios los llevaba a él. Allí van a estar, esos son los muertos grandes, esos grandes filósofos, esos grandes hombres de ciencia, esos hombres que dicen tenerlo todo, esos hombres que se enriquecen, que se envanecen en la vida, esos que dan leyes, que dan órdenes y que pueden destruir a los demás, los reyes, los gobernadores, todos esos son los muertos grandes. Y la palabra dice que estaban todos los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Mire qué belleza, hermanos. Sigo leyendo de la palabra. Luego va a haber una evidencia. ¿Cuál es la evidencia que va a usar nuestro Dios en Cristo Jesús para juzgar a cada uno de los que estén delante de Él? No olvide que tenemos un Dios que es justo. No olvide que tenemos un Dios que en Cristo Jesús imparte justicia y a Él le fue dado la potestad de juzgar a vivos y a muertos. Él es el que va a estar en los tres juicios. En el tribunal de Cristo va a ser Cristo juzgando a su iglesia. En el juicio de las naciones va a ser Cristo Jesús, nuestro Rey, juzgando a las naciones. Y en el trono blanco va a ser Cristo porque Él tiene toda la potestad de poder juzgarnos y Él es justo, verdadero y real. Y dice la palabra del Señor. Entonces la evidencia que el Señor va a tener lo dice el versículo 12. Y los libros fueron abiertos, van a ser los libros. En los libros están escritos toda nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestras obras, cómo actuamos en la vida, por qué hacemos las cosas, qué nos mueve. Dice, ahí están escritas las obras, pero con esto no quiero que mal entendamos, porque hay muchos que dicen que no hay que ir a la iglesia, no hay que buscar a Dios, que solamente con hacer obras suficientes. Miren, yo le voy a decir algo. El cristiano no hace las cosas para salvarse. El cristiano hace las cosas porque ya es salvo. Esto no se le olvide. Que nosotros hacemos las cosas porque somos salvos. No para que la gente mire, no para salvarnos. Nosotros hacemos nuestras obras en nuestro camino porque ya somos salvos. Así es el verdadero entendimiento de nuestro caminar en el Señor. En esos libros están escritas todas las cosas y cada uno, dice la Biblia, van a ser juzgados según sus obras. ¿Me entiende?
Nunca quisiste saber de Dios, lo negaron. Hoy me da sentimiento a mí, mis amados hermanos, como todo el mundo entero se está rebelando contra Dios y contra Israel. Me da sentimiento. Cuando ese Dios poderoso pida cuentas a todos, ahí van a ver los muertos grandes, que hoy se creen grandes, que hablan cosas contra Dios, que hablan cosas contra Israel. Esos homosexuales que dicen que son mujeres en cuerpo de hombre, que son hombres en cuerpo de mujer, allí van a estar en el trono blanco de Dios si no se arrepienten y se vuelven a Dios. Yo les hablo clara y verdadera las cosas como son. Los libros, dice, y después fue abierto el libro de la vida. Y dice el versículo, y fue abierto ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Cuando usted va a un juicio ante un juez, el juez le presenta a usted las evidencias. El acusador es el fiscal. El fiscal está acusando y el fiscal pone de manifiesto todas las evidencias para demostrar si es culpable o es libre, para que el juez determine y el jurado determine, que el juez determine si usted es libre o es culpable. Entonces, en este juicio van a estar escritas todas las cosas en los libros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. ¿Me entiende? Todas las cosas estaban escritas en los libros. Toda la vida. O sea, ese es un manual donde está escrita nuestra vida, una agenda de cada uno. Dios va a abrir los libros en Cristo Jesús y va a empezar a demostrarnos por qué vamos a ser juzgados en ese momento. Y cada uno se va a dar cuenta si fue justo o fue incorrecto lo que hizo, mi amado hermano. Eso es lo lindo de Dios y la gloria sea para Él. La gloria sea para Él. Dios quiera, mi amado, que tú que me escuchas y yo no estemos delante del trono de blanco, que estemos ante el tribunal de Cristo, que seamos arrebatados como iglesia del Señor. Dios quiera, mi amado hermano, es lo que yo deseo. Tú que escuchas, es lo que yo deseo eso. Porque allí va a salir, hermanos, todo lo que está escrito en los libros, dice. Ahora el mar devolvió los muertos, dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Gloria, gloria a nuestro Dios. Esa es la resurrección. ¿Se va a resucitar para vida o se va a resucitar para muerte? Allá donde San Mateo dice, San Lucas, San Marcos, los evangelios sinópticos nos dicen que aquellos le dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre eché demonios. Mire, hermano, esto está más adelantado. En tu nombre sané enfermos. En tu nombre prediqué la palabra. En tu nombre hablé muchas cosas. O sea que aquí va toda la persona que no ha hecho las cosas de corazón. Esos que caminan, hermanos, tanto que uno les quiere ayudar. Esos que caminan dando profecías falsas. Esos que dicen Dios me habló. Esos predicadores. Yo les llamo predicadores brujos. Que en todo miran brujería, en todo miran hechicería, en todo miran mal. No lo pueden llevar a orar a un enfermo que tiene alguna enfermedad, azúcar en la sangre, que tiene alguna enfermedad, que es enfermedad normal, porque ya ellos la satanizan. Y ya dicen, esto que usted tiene fue que fulano le hizo daño, le hizo el otro. ¿Cómo le quiere ayudar uno a estos predicadores? Pero ellos no se dejan ayudar. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu
espíritu del mal ha cegado su entendimiento. Y en vez de reconocer el error, lo que hacen es volverse en contra de uno y decir que uno es loco, que uno es mentiroso, aunque les esté hablando con la palabra del Señor. Olvidan la palabra del Señor y se vuelven, dice San Pablo a Timoteo, a fábulas. ¿Me entiende? Esos predicadores allí van a estarle diciendo al Señor, Señor, yo prediqué en tal parte. Pero yo le digo, hermano, usted que me escucha, usted que está viendo esta predicación, amigo, usted que la va a ver o que está viendo, quiero decirle para la gloria del Señor, Dios quiera que usted y yo no lleguemos allí. Yo reconociendo mis pecados y usted reconociendo los suyos y volviéndonos al único que puede perdonarnos, que es Cristo Jesús. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pedro, por el cual nosotros podamos ser salvos, lo dice la palabra. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Está la primera muerte, que es cuando morimos, así que nos envejecemos y morimos. En el arrebatamiento de la iglesia va a resucitar para irse con Cristo. Dice la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Primera de Tesalonicenses 4, en su versículo 13 y siguiente, dice que nosotros los que vivimos no pereceremos a los que duermen, porque el que muere en el Señor, el que descansa en el Señor, la Biblia no lo llama muerto, lo llama que duerme. ¿Me entiende? Entonces, estos resucitarán para vida. Ahora, la muerte y el Hades, que ya les he explicado, el Gehenna, que era para los judíos, el valle de Gehenna, que está todavía, y el que es el mismo Hades, llamado ya en nuestro idioma Hades en griego, en griego Hades, en hebreo Gehenna, y en nuestro idioma infierno, son lanzados al lago de fuego. Hay otros predicadores tan abusivos que dicen que vieron en el lago de fuego, dice, y fue al lago de fuego y hervía y se sentía el lamento de las personas en aquel lago y se revolvían las personas y miré a Celia Cruz, miré al otro, miré al otro, miré al otro, miré al brujo tal. ¡Qué desgracia! La Biblia dice que en el lago de fuego no hay nadie todavía. Es más, nadie sabe dónde está el lago de fuego. Si usted quiere saber, hermano, vaya allí, porque yo lo que soy, yo no quiero saber nada del lago de fuego, porque el único que se va a dar cuenta dónde está es el que vaya para ese lugar. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amado amigo, amado hermano, amados en Cristo Jesús, tenemos que reflexionar en nuestra vida espiritual, tenemos que reflexionar en nuestra vida para que en el día que el Señor nos encontremos con Él, podamos presentarnos dignamente delante de su presencia. No voy a contendar con usted si cree o no cree, no es mi estilo, tampoco contendar de la palabra del Señor, no es mi manera de ser, de caminar en el camino del Señor. Las cosas van a suceder, quiera usted o no quiera. ¿Me entiende? Hoy es tiempo de cambiar, es tiempo de ver la vida del Señor, es tiempo de leer la profecía bíblica, ver en qué momento estamos. El que no lee la profecía bíblica, el que no sepa leer la profecía bíblica, pues será un cristiano que caminará amparado a lo que le digan los demás. Aquí se las presento la palabra de Dios. Aquí se las presento la Santa Biblia, como dice en este rótulo. Allí está la profecía bíblica, no necesitamos más. Dice la palabra del Señor que muchas otras cosas hizo Jesús que no caben los libros en la tierra si fueran escritas. Pero estas fueron escritas para que nosotros tengamos vida eterna. Termino con esta reflexión, hermanos, de esta manera. Había un anciano muy sabio que pocas veces, casi nunca se equivocaba en sus razonamientos, en su manera de ser. Habían unos jóvenes que querían probarlo.
querían ver que este anciano se equivocara y tomaron en sus manos una paloma. Cuando tomaron la paloma, la agarraron totalmente el cuerpo en la mano, solo sacaba la cola para un lado y la cabeza para otra. Dijo, y se le dijeron al anciano y le dijeron, ¿qué tengo en mi mano? Tú tienes una paloma, le dijo. Ah, bueno, le dijo. La pregunta no es esa, le dijo. La pregunta es, ¿cómo está la paloma? ¿Está viva o está muerta? Dijo el muchacho, si me dice que está muerta, abro la mano y va a volar. Si le digo que está, si me dice que está viva, la aprieto, la mato y abro la mano y va a estar muerta. El anciano se quedó pensando y le dijo, mira joven, le dijo, la paloma está en tus manos y está como tú quieras. ¿Sabes algo? Tu vida está en tus manos y la vas a llevar a donde tú quieras. Con esto termino. Tu vida está en tus manos y la vas a llevar a donde tú quieras. Tú eres el actor, tú eres el único que decide por ti mismo el lugar que quieres después de la resurrección de los muertos, porque se va a dar. Dice Deuteronomio 30 en su versículo 14 y 15 que ante nosotros está la vida y la muerte, que ante nosotros está el agua y el fuego, que llevemos la mano donde nosotros querramos. La gloria sea para Dios y que Dios me los bendiga a todos. Gloria, gloria al Señor.